gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. Si de casualidad es tu primera vez por acá, me presento. Mi nombre es Jenny y hago contenido de viajes, de vlogs y de mi vida en Cuba. En el videito de hoy vamos a estar hablando sobre los alquileres en Cuba para los cubanos, no para los turistas, ¿ok? Y voy a hablar en base a mi experiencia. Así que si te interesa este videito, pues quédate hasta el final. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así que sin más muelas, vamos a comenzar. Resulta que un día X de mi vida, cuando estaba viviendo en San Miguel con mi mamá, yo decidí irme a vivir por el aire, irme a vivir sola. Como lo oyen. Yo en ese momento no sabía cocinar, apenas sabía cómo administrar en la casa y tal. Aunque yo ayudaba, compraba comida para mi casa en San Miguel, pero no tenía como tal esa carga completa de llevar una casa, de saber administrarse y tal. Mi mamá lo primero que me dijo: ¿Tú estás segura? ¿Tú estás loca? ¿Tú vas a virar? Te voy a dar un mes nada más que tú vas a virar para acá. Y entonces ya eso se me convirtió en un reto. Bueno, estuve indagando cantidad. En aquel momento yo ya tenía mi canal de YouTube, pero no estaba monetizando. Yo creo que acababa de abrir el canal, como quien dice, prácticamente. Entonces, pues evidentemente mi salario, mis ingresos, los únicos ingresos que yo tenía era de que yo trabajaba en el estado y, imagínate, tenía que sobrevivir con 3.000 pesos cubanos. Bueno, 3.000 y pico, más o menos por ahí, que es el salario promedio. Entonces, aún así, quise aventurarme a esta nueva etapa en mi vida. Entonces empecé a buscar alquileres y por un momento me sentí como que, ay, no voy a poder porque los alquileres para cubanos están muy caros. En aquel momento estaba caro. Ahora está el triple de caro. Pero bueno, vamos a ir por partes. Pero da la casualidad, como digo yo siempre le he dicho a mi mamá, porque nosotros vendemos muchas cosas, mamá, tú enséñale la mercancía a todo el mundo. Tú no sabes si el que no, tú sabes que no te va a comprar, pero a lo mejor tiene alguna amistad que te va a comprar, algún conocido o algo. Y así mismo yo hice cuando yo estaba buscando alquiler. Yo le pregunté y le dije a todo el mundo, a todas las amistades que yo conocía, que tenía en contacto, a todo, exactamente todo el mundo. Y da la casualidad de que una de las que me escribió, imagínense que ella prácticamente es como familia. Vamos a decir que es una hermana mayor. Así que si me estás viendo, te mando un beso para ti. Por cierto, empezó su canal de YouTube, se llama Mariposa Cubana. Se lo voy a dejar por aquí para que vayan a seguir su contenido. Hace su blog de los Estados Unidos, porque ahora ella se encuentra en los Estados Unidos. Así que nada, seguimos. Entonces ella me escribió y me dijo: mira, nosotros vamos a comprar una casa. Ellos estaban vendiendo donde estaban viviendo y se iban a acercar como un poco más a la Virgen del Camino. Entonces iban a comprar una casa más o menos por ahí. Y en la parte de atrás de la casa tenía como un pequeño cuartico donde constaba nada más de una salita, tenía una escalera y arriba tenía la habitación con el baño. Y abajo, bueno, la cocinita con salita, comedor, ahí todo unido. Entonces yo dije: ¿qué? Avísame cuando tú vayas para allá. Entonces pasaron unos como 6 meses, si mal no recuerdo. Cuando ella me dijo eso, ya yo paré de buscar, porque uno, era alguien que yo conocía y ella también quería a alguien ahí alquilado que conocía. Ella sabía como yo era, conocía a mi mamá porque ella fue alumna de mi mamá y por ahí fue que están las relaciones, ¿no? Entonces en ese momento también yo empecé mi relación con Irán, el pichi. Y entonces los dos nos fuimos a vivir a ese apartamento. Así que ahora les voy a dejar algunos clips de ese apartamento, porque yo hice un video hace mucho tiempo cuando yo empecé en YouTube. Pero bueno, para que vean más o menos cómo era ese apartamento. Y después seguimos hablando. Entrada de la casa. Miren, por aquí, esto es un pasillo y entras para acá. Por cierto, miren mi matica.
Vámonos por aquí. Miren mi matica, que linda. Le puse Magnolia. ¿Qué creen de un nombre? Pues esta es la entrada de la casa. Aquí tú entras. Cerremos aquí, porque hasta ahora entran mosquitos. Entonces esta es la cocina. Estoy calentando agua para bañarme. Esta es la cocina, un poquitico regada. Aquí abajo están pues donde poner las cosas. Plato, cubierto, tengo vinagre, vino seco, del lado acá las espumaderas, esas cosas. Y bueno, esta es la sala. Déjenme mirar la cámara. Esta es como tal la sala. Aquí tenemos la reina, el micro, que es la salvación, y la rosera. Por cierto, el otro día fui a una tienda en MLC y compré este cereal. No me gusta mucho estas cositas. Las hojuelas, no me gusta mucho, pero bueno. Era para probarlo porque nunca lo había probado. Compré estas sopitas instantáneas que a mí me encantan. Este es de vegetales y por ahí abajo compré como 8. Y por ahí abajo hay de pollo y eso. Caballero, esto es un almuerzo. Esto es un almuerzo. Ahí tengo 8 almuerzos. Y bueno, salsa china. Esto, que hace rato no lo probaba y por la calle estaba súper caro, también lo compré. Esto es un adornito que aún no he decidido dónde ponerlo. Sin ningún mueble, sin nada. Pero realmente estas sillitas es un juego. Es la mesa con sus 4 sillitas. Pero nada, esta es la sala móvil. Así que, por favor, perdónenme. Este es el aro de luz que estaba grabando ahí. Este es el palo de las carteras, de los nasobucos, de todo un poco. Pueden ver uno de los productos que tenemos en la tienda de Reflejo Shop. Ya les digo. Todo esto que está aquí, que lo tenemos en caja. Todo esto pertenece a la tienda de Reflejo Shop. Este es un mueble dedicado a ellos solamente. Y por este lado está también una pila de cosas de gusto de Reflejo Shop. Entonces nada, este es, como le estaba comentando, esto no es un frío, pero es un minibar de los grandecitos. Déjenme abrirle para que lo vean. ¿Ve? Uy, cualquiera dice que tengo una pila de cosas. Pues nada, eso es súper importante. Lo básico me cabe ahí perfectamente. Entonces ahora vamos a subir. Porque ven, aquí tiene la escalera. Aquí abajo está la sala y la cocina. Y arriba está el cuarto y el baño. Así que vamos a subir. ¡Tarán! Bueno, tenemos el ventilador. Importante para las noches. Sobre todo ya a esta hora. Ya a esta hora, déjenme decirle, ya a esta hora tenemos que tener las ventanas cerradas herméticamente porque empiezan a entrar mosquitos. Y hoy, precisamente hoy, está lloviendo. Así que se podrán imaginar la cantidad de mosquitos que puede haber entrado. Pero bueno, ya eso es una cosa que hay que cerrarla. Esta es la cama que viene incluida en el alquiler. O bien esta parte de aquí. Esta es la cómoda que también está un poco regada. Esta cómoda me encanta. Tiene 2 gavetas súper grandes. Y esta es la perchita que tenemos. Que aquí ponemos la ropa. También hay para poner cositas arriba. En fin, hay tremendo reguero, caballero. Pero ustedes no se fijen en eso. Ustedes son de la familia. Así que tranquilos. Y este es el baño. Este es mi lugar. El lugar que más me gusta de toda la casa. Este es el baño. Miren. Tiene ducha, que me encanta. Miren. O sea, le hemos quitado. Pero ahorita se lo vamos a poner. Y este es un espejo que está frente por frente aquí. Cuando tú vas bajando las escaleras, te encuentras con este espejo donde puedes verte completa. Todo lo que vas a usar, si te queda bien, si te queda mal. Este apartamento estaba, para los dos, estaba bastante bien, estaba súper bien. Y tengo muchas anécdotas de ese apartamento. Y el Pichi no me va a dejar mentir. Imagínense que yo, como todos saben, a mí no me gusta la cocina.
Y por ende, yo cuando me fui de mi casa no sabía cocinar muy bien. O sea, yo sabía hacer cositas, pero no como tal cocinar. Y a mí se me derritieron espumadera, platos, porque yo los platos, como eran nueva en todo esto, pues yo lo compré en la huevita. Muchas cosas de cocina las compré en la huevita. La cazuela, los platos, los vasos, creo que también recuerdo, espumaderas y tal. Entonces, derretí plato, cantidad. Pero bueno, eso aprendí muchísimo. Yo digo que cada cosa que tú hagas, tú disfrutas el proceso, porque este es un proceso que yo lo disfruté muchísimo. Luego de ese alquiler se me dio el viaje a Europa y pues me fui 3 meses para Europa. Entonces, a la vuelta ya no teníamos ese alquiler porque esta amiga mía nos dio la posibilidad de pagarlo en lo que nosotros no estábamos, pero el pichi se iba a quedar en su casa con su mamá, entonces como que íbamos a pagar algo que no lo íbamos a estar viviendo. Entonces decidimos que como que no, y ya a la vuelta buscáramos otro alquiler, o con ella misma si no tuvieses a nadie en ese momento ahí. Y eso fue lo que nosotros hicimos. En ese alquiler, antes de continuar, nosotros pagábamos 1.500, no, nosotros al inicio pagábamos 1.000, luego ella lo aumentó a 1.500 pesos y estaba bien en 1.500 pesos. Entonces, del salario que nosotros teníamos, le daba los 1.500 para el alquiler, y lo demás lo comprábamos en comida. También debo recalcar que nosotros en ese momento abrimos también la tienda online, y la tienda online nos reportaba un dinerito y que nos ayudaba muchísimo con los gastos. Bueno, ya yo fui para Europa, estuve como 3 meses, y antes de regresar, yo empecé a buscar alquiler. Bueno, los dos empezamos a buscar alquiler nuevamente. Empezamos a buscar, a preguntar por aquí, por allá, en grupos de Telegram, Rebolico, 1.000.000. Y ya para ese entonces habían pasado 3 meses y ya los alquileres estaban un poco más caro, el doble. Incluso ya algunos había que pagarlos hasta en dólares. Siendo cubano tenías que pagar el alquiler en dólares. Claro, mayormente estos alquileres los podías encontrar en zonas un poco más residenciales, por así decirlo, como es el Vedado, playa, algunas partes de playa, Habana Vieja, incluso hasta Centro Habana también. Entonces nosotros no ganábamos en dólares. Evidentemente teníamos que buscar uno en moneda nacional, pero que tampoco estuviese tan elevado. Entonces los que más aparecían eran en La Lisa, y La Lisa es demasiado lejos del centro, y nosotros por el trabajo que nosotros teníamos, pues se nos complicaba el hecho de vivir en La Lisa y movernos casi todo el día, todo el tiempo en el centro, y con eso bajarse también con el transporte y demás. Bueno, resulta que un amigo me escribió de cuando yo trabajaba en hidroenergía, me escribió y me dijo: mira, yo estoy cuidando una casa de unas amistades, pero en la que yo vivía yo te la puedo alquilar. Y yo, bueno, yo todavía no había llegado a Cuba, y el pichi fue a ver el apartamento. Ese apartamento me encantó. Al pichi también le gustó. Era en 10 de octubre, específicamente por la zona de La Víbora. Era una zona bastante tranquila. En el edificio, no era un edificio, era como, ubíquense, un biplanta, pero en la planta de abajo habían 6 apartamentos. Ajá, y en la segunda planta 6 apartamentos también. Ese apartamento tenía un solo cuarto, tenía baño, sí. Ajá. Tenía su cocina normal. Era un apartamento bastante pequeño, pero estaba perfectamente. Y lo mejor era que no tenía escalera, todo estaba abajo. Y eso también nos gustó muchísimo. Entonces, cuando llegué de Europa, pues nos mudamos para ese apartamento. Estaba buscando porque yo recuerdo que yo hice un house tour de ese apartamento cuando nosotros nos mudamos en YouTube, y yo no encuentro el video, la verdad. Así que bueno, les voy a estar comentando
cómo era ese apartamento. Estaba bastante cerca de los mercados, a veces hacían ferias grandes y teníamos acceso a comida y tal. Nosotros, como estábamos alquilados, no teníamos libreta de abastecimiento, bueno, no tenemos libreta de abastecimiento, y lo que hacía era que yo iba a San Miguel a buscar los mandados y el Pichi iba a Cojimar a buscar los mandados de su casa y lo traíamos, y eso era una ayuda bastante. Ahí en ese apartamento compramos el primer televisor. Ay, qué emoción, caballero. Cuando vas comprando cositas así, como que te va llenando, como que, coño, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Compramos el primer televisor. También ahí pasamos un ciclón. Pasamos la época en la que se fue como una semana, no había agua y no había corriente. La comida se echó prácticamente a perder. No la de nosotros, la de todo el mundo. Sí, creo que fue un ciclón que afectó solo la parte de Pinar del Río, pero a La Habana le quitaron todo. Corriente, agua, todo. En fin, pasamos muy buenos momentos en ese apartamento. Pero, estuvimos ahí alrededor de un año y pico viviendo. Y ya estábamos ya súper acostumbrados hasta que el amigo mío me escribe y me dice: mira, yo lo siento mucho, tienen que salir del apartamento y les voy a dar un mes. Así que todo comenzó de nuevo, a correr de nuevo, a buscar apartamentos nuevamente. Eso es lo malo de vivir alquilado en Cuba. Es que como tal no te hacen un contrato como que mira, aquí es un año y si después del año tú quieres seguir viviendo ahí te hacen otro contrato. No, aquí en Cuba no funciona así. No funciona así, es simplemente te alquila, pero ya cuando yo necesito que tú te vayas, yo cuando te tengo consideración te doy un mes, como dice el amigo de nosotros, con nosotros, que nos dio un mes para nosotros sacar todo de allí y buscar alquileres. Entonces ahí todo se volvió a complicar porque ya en ese momento los alquileres ya estaban ya subiendo su precio considerablemente y para nosotros fue muy difícil. Y entonces decidimos que yo me iba para San Miguel y que el Pichi se iba para Cojima. Y así estuvimos aproximadamente como unos 4 meses. Así yo de vez en cuando me quedaba en Cojima y nos veíamos así en la calle y tal, hasta que felizmente una amistad de Pichi pues se fueron para los Estados Unidos y entonces ese apartamento lo estaban alquilando. Y entonces es este de La Habana Vieja, que ya ustedes, yo creo que la mayoría lo conocen, es donde a veces hago los videos o empiezo algún live o algo. Es ahí en ese apartamento. También en el canal no se los voy a poner por acá porque ya ese sí es como un poco más reciente. Es un blog que yo hice y ahí mismo les mostré el apartamento. Así que en la cajita de descripción les voy a dejar el link de ese video para que ustedes vayan a verlo y puedan comparar. Ahora, ¿qué es lo malo? Ay, perdón. En el otro apartamento de La Víbora nosotros pagábamos 3.500 pesos. Así que estaba bueno. Estaba bien. Porque, claro, las cosas iban subiendo y con el todo por ahí para allá sube. Cuando sube el dólar y el euro, en el toque todo sube. Increíblemente. Dios mío. Y en La Habana Vieja pagamos 5.000 pesos. Ya ves cómo va subiendo la cosa. Y mira, la verdad es que nosotros estamos como un poco cansados de mudar. Ya yo estoy cansada de mudarme. Ya yo no quiero mudarme más. Ya no quiero estar que me digan: mira, tienes que salir, lo siento, que no sé qué, porque vamos a hacer tal cosa, porque vamos a hacer más cual cosa. Y ya estamos como un poco cansados de eso, así que vamos a ver qué decisión nosotros tomamos, porque no queremos estar toda la vida aquí de alquiler en alquiler. También es un dinero botado, ¿sabes? Echándolo como para un pozo que no tiene final el dinero. Y cuando tú vienes a ver al año cuánto tú gastaste de alquiler, saca tu cuenta, ¿entiendes? Y yo creo que así pasa en todas partes del mundo. La única diferencia con respecto a Cuba es que
en otros países, no sé, ustedes déjenmelo ahí abajo en los comentarios cómo funcionan los alquileres en sus países. Pero sí tengo entendido en que te hacen un contrato y tienes que, un contrato por 1 año, por 6 meses, por 3 años, por 5 años, por el tiempo que sea. Después de ese contrato, pues si tú quieres quedarte, vuelves a hacer otro. Y si no, bueno, buscas otro alquiler o otro lugar donde vivir. Pero en Cuba, ya les digo, no funciona así. Y los alquileres están extremadamente caros. Nosotros hemos corrido también con la suerte porque todas las personas que nos han alquilado han sido personas que nosotros conocemos, han sido amistades de nosotros, y entonces ya eso es como una consideración en el sentido de que, bueno, te voy a dar tanto tiempo porque, bueno, tienes que irte de aquí y te voy a dar 1 mes. Pero normalmente, por ejemplo, en el pasillo de San Miguel, en la parte de atrás alquilan también, y alquilan los precios que son como en 8,000, por ahí más o menos aproximadamente, o 6,000 o 8,000, pero es sin nada, sin refrigerador, sin cocina, sin muebles, sin nada, sin cama a veces, sin cama, nada. Y en estos alquileres que nosotros hemos estado, que es lo que yo le decía a Pichi, yo le decía, mira, yo lo único que quiero es que el alquiler tenga una cocina, tenga una cama y tenga un refrigerador. Ya con esas 3 cosas nosotros, mira, somos felices. Ya lo demás es extra. Ya lo demás es poco a poco. Pero hay alquileres que no te ponen nada de eso, sino te lo dan completamente vacío. Y a día de hoy los alquileres están muy caros, como les estaba comentando, en dependencia de la ubicación del alquiler puede variar tu precio. Por ejemplo, tengo una amiga que ella se rentó cerca del barrio chino y le cobraban en un solar 35,000 pesos. Por ejemplo, en el Vedado te puede costar hasta 40 y pico mil pesos, 50 y pico de mil pesos. Y cuando tú lo conviertes a dólares, por ejemplo, son más de $100 que tú tienes que pagar. Son ya casi $200 que tú tienes que pagar por una vivienda. Entonces uno ahí tiene que hacer magia. Y todo por tratar de independizarse. Yo en este periodo que hemos estado alquilados, he aprendido un montón. Ya les digo, yo ahora mismo tú me pones en la Conchinchina y yo me voy a adaptar a la vida de la Conchinchina. Por ponerles un ejemplo, porque ya hemos estado en varios alquileres que han sido zonas muy bien, pero alrededor siempre hay un vecino problemático, o en otros lados siempre está el que pone la música alta, el que habla alto. Entonces eso como que en La Habana Vieja, ustedes han podido ver algunos live, siempre hay bulla. Entonces imagínate tú, déjame en los comentarios qué tal es los alquileres en tu país, qué sale más factible. Es más, ¿cuánto cuesta un alquiler en tu país? Déjamelo también en los comentarios para poder comparar un poquito sobre los alquileres. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videito por hoy. Espero que te haya encantado y que te haya gustado un poco que yo te hable sobre este tema. Déjame también en los comentarios si quieres que te hable de algún otro tema en específico, aquí en plan sentada dando muela con ustedes. Déjamelo también ahí abajo en los comentarios. Recuerda que si eres nuevo por acá, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y videito. Y nos vemos en el próximo videito. Hasta entonces, bye.